Muy buenos días, como siempre tengan todos ustedes. Pues hoy estamos aquí reunidos nuevamente con el propósito de tratar otro tema muy importante de carácter cultural, como ustedes lo saben. Y bueno, pues en un contexto histórico de acontecimientos, de personajes, de libros. Y el tema que hoy deseamos compartir, tanto mi compañero y amigo José Pérez Márquez, que ya es muy conocido, y de un servidor, o por parte de un servidor, el tema que se refiere, pues digamos, a los sepelios, a las muertes, a las tumbas, y bueno, pues no tan solo a los recuerdos que todos tenemos de nuestros amados y fieles difuntos en México, sino pues en todo el mundo. Y este tema precisamente viene a colación porque nos acabamos de enterar de una noticia que se publicó recientemente, hace 2 o 3 días, de una costumbre muy sorprendente y maravillosa, podríamos llamarla, calificarla así, porque en los países nórdicos, digo, esta es la noticia sorprendente, tienen ya la costumbre de aquellas personas que son, eh, pues que son encontradas muertas, ancianos sobre todo, eh, pues de manera anónima porque han vivido y muerto solitarios, igual que algunos fallecidos, eh, totalmente desconocidos para la gente. Pero sus gobiernos locales han, digamos, instrumentado, por llamarle de alguna manera, pues una despedida, un sepelio especial, enviando a un funcionario local de su comunidad y a un poeta, a un joven poeta, para que a la hora que se lleva a cabo el solemne entierro de este anciano, que pues sin familia, sin amigos, hasta a veces sin vecinos, ha fallecido, al igual que los personajes o seres humanos desconocidos. Bueno, pues se les despide de esta manera con un poema, la lectura de un poema de un poeta de la región de algún país nórdico. Y bueno, pues es algo muy, muy hermoso, eh, sobre todo si recordamos que desgraciadamente, lamentablemente, los seres humanos somos muy ingratos y a veces muy injustos con nuestros antepasados, con nuestros seres queridos, y bueno, pues los enterramos y nos olvidamos de ellos. Muchos ya no vuelven a la tumba pues a recordarlos o a llevarles unas flores o rezarles una oración. Entonces, de este tema, que también es tan mexicano, muy especial en México, ¿verdad? Incluso pues hay grandes poetas sobre la muerte como es José Gorostiza, como es Gilberto Owen, Javier Villaurrutia, y bueno, no se diga de un Juan Rulfo que trató mucho los muertos, los fantasmas, de Ultratumba, ¿verdad? En su novela inolvidable Pedro Páramo. Es un clásico de los fantasmas mexicanos en la memoria humana. Así que de este tema vamos a hablar hoy con ustedes. Pepe, si eres tan amable. Sí, maestro. Pues si hay una diferencia, por ejemplo, en esos países que usted menciona, maestro, los países nórdicos y los países, por ejemplo, de América Latina, en donde tenemos otras costumbres, pero sí, lejos de eso, sí hay una relación entre el poeta y, por ejemplo, en este caso, un sacerdote. Ya pienso, Novalis lo decía que el poeta es un sacerdote. Entonces, comienzo porque trabaja con lo espiritual, ya que la poesía como que tiene mucho contenido espiritual. Por eso en esos países nórdicos les ha de servir la poesía a los difuntos, como también para encaminarlos al lugar donde tienen que llegar por medio de la poesía, por medio de esa sustancia espiritual que son las palabras poéticas. Entonces,
no es tan descabellado ni tan extraviado eso, ¿no? Que hay una relación entre un sacerdote y un poeta, ¿no? Entonces, ajá. Es importante, finalmente, para cualquier ser humano, sobre todo digo en el caso de que sea pues un desconocido, ¿no? Una persona anónima. Qué bueno que en estos países nórdicos existe esta bonita costumbre ya. Eh, por otro lado, esto en el mismo contexto cultural, hablando de tumbas, de gratos recuerdos y pues lamentablemente de olvidos también, quiero comentar y recordar que recientemente algunos científicos, por iniciativa de un escritor argentino, cuyo nombre ahorita olvido, eh, llevó a cabo un estudio de tipo literario, pero sobre todo neurocientífico, con respecto a la memoria. Incluso hay un libro con ese mismo título de Jorge Luis Borges, el escritor universal, el gran genio de la literatura argentina y desde luego universal. Bueno, pues este estudio centrado sobre Borges, de tipo neurocientífico, por algunos investigadores de Argentina y por los datos que aportó su propia esposa, todavía en vida porque ya murió, la señora María Kodama, mujer muy bella de origen japonés, muy fiel y muy talentosa, por cierto, también escritora, que fue la compañera de toda la vida, ya en los últimos años, mejor dicho, de Jorge Luis Borges. Bueno, pues entre el estudio que hicieron y los testimonios dados por la esposa, se encontró que Borges tenía una pues memoria prodigiosa que ya todos sabemos como sus lectores, ¿verdad? Pero no se había hecho un estudio de este tipo. Entonces se encontró en el caso de Borges que hay una sola neurona en el cerebro que poseemos todos los seres humanos, no nada más Borges, y que tiene que ver con el recuerdo. Es una sola. Tenemos cientos de neuronas en el cerebro, pero no todas se activan para recordar. O sea, se activan diariamente, pues en la vigilia o hasta en el sueño, esas neuronas. Pero en especial esta en particular, porque tiene que ver con la capacidad de recordar, de rememorar, de evocar. Y entonces encontró que esa neurona borgiana, que a él le hubiera resultado muy fantástico o fuera de la realidad, es lo que a Borges le permitió memorizar infinidades desde niño, desde joven, ¿verdad? Miles de páginas, de una manera pues sorprendente, mágica, increíble, ¿no? Todos los autores que él habría leído, incluso por eso Borges siempre se proclamó como un lector que un escritor. Dijo, yo prefiero ser recordado como un lector que como un escritor. Y bueno, pues esto también nos sorprende mucho porque esto es reciente. Entonces quiere decir que sí tenemos todos una neurona especial metida en nuestro sistema neuronal y que es lo que nos permite acordarnos. Para todos aquellos que luego dicen de manera poco fundamentada que pues aquel que recuerda pues ya es un viejo nostálgico y que pues los recuerdos son malos y que son características de las personas de la tercera edad. Puede ser en parte por la cuestión del desarrollo del cerebro con el tiempo, pero no es precisamente que sea un acto, como diría López Velarde, el recordar, el vivir, no es el recordar es vida o es vivir y no es un acto precisamente reaccionario o de ancianas y ancianos, ¿no? Decía también Nietzsche, es una potencia de la energía que el hombre anida en su propio espíritu, en su propia alma, en su espíritu, en su cerebro, y bueno, pues lo echa a volar, echa a actuar o a trabajar, perdón, esta neurona y esta potencia creadora que es la memoria. Porque el que no recordara lo que hizo ayer o hace años o hace un mes, pues ya estaría prácticamente, literalmente muerto. Así que la memoria
es algo sagrado, como decía Pepe, como recordaba de Novalis, y bueno, yo diría que hasta cierto punto puede ser, sí, un sacerdocio, una actividad espiritual. Para aquellos que se dedican a recordar, por ejemplo, a los poetas místicos del siglo de oro español, ¿verdad? Que son también prodigiosos y que hablan mucho no tan solo de religión, sino de amor, de amor a Cristo, de amor a Dios. Y bueno, pues vale la pena releerlos y recordarlos. Ese es el comentario ahorita. Mi maestro, pues escuchando esos comentarios, pienso que el pasado, por ejemplo, no desaparece, sino que el pasado como que queda grabado. Ya después, cuando la ciencia un poco avanzó y creó tecnología para grabar el hecho de la cámara fotográfica o la cámara cinematográfica, cuando empezaron a grabar ya a principios del siglo XX, escenas de la vida cotidiana de las ciudades, de París, de Londres, de las grandes ciudades, empezaron a crear como almacenar imágenes que tenían que ver con el pasado. Entonces, la tecnología pienso que un poco ha permitido probar que el pasado no desaparece. O sea, antes de la tecnología, pues, todos los hechos pasados o históricos, o todos los actos, las acciones, están ahí, o sea, están ahí, nada más hay que un poco evocarlas o invocarlas, ¿no? Ahora con ese método de las constelaciones familiares, por ejemplo, en donde se puede regresar al pasado, a la genealogía, al árbol genealógico por medio de cuestiones espirituales, ¿no? Entonces, eh, pienso que cada día que vivimos, pues se va almacenando como en un archivo y que ese archivo no desaparece, nada más hay que despertarlo o estimularlo para que regrese al presente, ¿no? Sí, fíjate que antes de mencionar el caso literario también maravilloso de el escritor español Ramón Gómez de la Serna, que por cierto escribió 100 libros, también espléndidos, llenos de fantasía y de surrealismo, ¿no? Es uno de los pioneros del surrealismo, si no es que el primero en España y en parte de Europa. Quiero también comentar que decía, pues desde Heráclito, los filósofos como Husserl, como Martin Heidegger y el propio Nietzsche, que el hombre es tiempo, es tiempo, es tiempo, digamos, procesado, eh, adaptado desde el mismo momento en que estamos vivos. Por eso que somos tiempo dentro de un espacio. El mismo San Agustín decía que el tiempo era olvido. Digo olvido porque decía, cuando me preguntan una definición del tiempo, ya cuando la quiero dar, el tiempo ya pasó. Ya pasó un instante. Entonces sí, efectivamente, como apunta Pepe, somos pasado, presente y futuro. Sin ninguno de los tres momentos en el flujo temporal, no habría vida consciente, incluso ni vida inconsciente. Somos sujetos del tiempo, que también es considerado en culturas antiguas como un proceso sagrado, sacralizado, que tiene que ver con muchos aspectos culturales y de la vida humana y de su entorno. Así que nadie puede evitar los recuerdos. Por más que quieras, se estará acordando, repito, de su niñez, de su juventud, o alguien ya de mayor edad, se estará acordando incluso de hace rato, de hace un momento. ¿Por qué? Porque es tiempo y su tiempo está caminando, está desarrollándose en su cerebro. Y entonces el caso de Gómez de la Serna escribió un libro que se tituló Moribundia. Moribundia, obviamente, en alusión a los moribundos, a los agonizantes. Él se dio la obligación como escritor, porque él siempre tenía ideas
inusuales, ¿verdad? Como creador literario, fantástico, que por cierto también leyó y admiró mucho Borges, de irse por todos los panteones de Europa. Siendo español, pues le quedaban cerca varios países y los visitaba con el propósito de seleccionar y de anotar en una libreta los epitafios que se ponen en las lápidas, ya sea porque son escritos ordenados por los propios familiares del difunto o porque algún amigo fiel también le pidieron por encargo que escribiera digamos, un texto póstumo que se graba, que el cantero, el que fabrica las tumbas, ¿verdad? En estas lápidas de mármol o de otros elementos, ¿verdad? Los graba con cincel y bueno, o a veces con otro sistema. Entonces, él escribió un libro, repito, que es un clásico de la literatura española moderna del siglo XX y es un clásico de la memoria humana, porque ¿quién se atreve? Solamente un hombre tan especial, tan excepcional como Gómez de la Serna. Así que Moribundia es, repito, en síntesis, la recopilación de todo aquello que el ser humano siente por la partida de su muerto y que además, bueno, pues no lo quiere olvidar y lo va a visitar de vez en cuando, repito, le va a llevar flores, va a regar su tumba de agua, la va a limpiar de los residuos del polvo, del tiempo y bueno, pues qué costumbre tan noble y maravillosa del ser humano. Así que Ramón Gómez de la Serna también fue un autor inclinado a no dejar pasar el olvido, porque si hay algún testimonio pues que tarda muchos años, es una lápida póstuma grabada en honor de X persona o X personaje de la historia humana. Eso hizo Gómez de la Serna, que escribió, bueno, dictaba conferencias, imagínense qué tan fantástico. Tiene un libro que se llama El Circo, porque él era aficionadísimo al circo desde niño, y daba conferencias arriba de un trapecio en un circo, delante de todo el público, y daba conferencias culturales sobre cualquier tema porque era un erudito universal. Pero imagínense a quién se le ha ocurrido alguna vez en la vida ir arriba de un trapecio, digo, montarse, pues yo diría hasta con el peligro de caerse, ¿verdad? Y dar conferencias y la gente maravillada, fascinada. Así que cuidado con Gómez de la Serna cuando usted lea uno de sus 100 libros. También escribió libros sobre erotismo, sobre cine, bueno, teatro. No hay tema cultural que no él haya abordado en su productiva y creativa vida. Sí, ahorita un poco que estábamos hablando del tiempo, yo pensaba que, bueno, el hombre se encarna en el tiempo. Se encarna en el tiempo cuando nace, cuando viene a este mundo y se vuelve con materia, como carne, ¿no? Por eso dice encarnamos. Pero yo reflexionaba también sobre la teoría esa de la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Y yo me preguntaba cómo podemos probar o comprobar esa teoría de la reencarnación, porque hay mucha gente que cree en la reencarnación y otros no creen en la reencarnación, pero ha de haber elementos en donde se pueda probar la reencarnación. Yo pienso que uno de ellos es pues la inmensidad de población que actualmente habitamos este mundo. Somos miles de millones y eso sería el número sería un elemento, yo pienso, para probar la reencarnación, porque, o sea, pienso que bastante gente, bastantes seres humanos no se pueden, cuando fallecen, cuando mueren, no se pueden perder, ¿no? Sino que vuelven a venir a este mundo, ¿no? Es lo que yo creo. Sí, qué bueno que recuerdas estos pasajes, bueno, hasta en el caso judeo-cristiano,
de carácter bíblico porque, pues, qué hermosa parábola, ¿verdad? Trascendente en el tiempo, sobre todo. eh, Cristo formuló, que es un mito sagrado, que es el de la resurrección humana, y en la que muchas culturas, no nada más la judeocristiana, creen, creen. Entonces, bueno, esto es muy importante porque desgraciadamente con la cultura moderna y postmoderna, y como decías hace rato de la tecnología, la inteligencia artificial, esta sensibilidad extraordinaria, que es de carácter espiritual, los seres humanos, millones en el planeta, la hemos ido olvidando. Hemos ido diluyendo en nuestra memoria y en el mismo tiempo. Pero son mitos, el eterno retorno de la vida, que también es nórdico, si no mal recuerdo, que descubrió Nietzsche en las altas montañas de la Alta Engadina, en Suiza, ¿verdad? Por medio de un remolino en el fondo de un cráter, ¿verdad? Él vio el flujo, tuvo una revelación, una crisis. Crisis, perdón, apocalipsis quiere decir en griego revelación, revelación divina de salida de la naturaleza. Y ahí él cree en ese eterno retorno del tiempo, de que algún día el hombre virtuoso, el hombre noble, el hombre generoso, habría de reencarnar y repetir su vida, siempre y cuando cumpliera con ciertas virtudes y cualidades morales, éticas. Ese tendría que ser su privilegio metafísico. Es decir, volver a reencarnar. Si yo en esta vida fui, como dice Nietzsche, bueno, noble, virtuoso, buen ciudadano, buen padre, buen hijo, buen amigo, buen vecino, bueno, pues dentro de 100 años yo volvería otra vez a la vida. ¿Por qué? Porque eso me lo daría el tiempo sagrado, el tiempo de circular, le llaman también círculo vicioso desde el punto de vista filosófico, no de la lógica, sino de lo sagrado, ¿verdad? En que el ser humano puede, como tú dices, reencarnar. Nietzsche creía en eso, firmemente, porque él también era de un espíritu muy religioso y era admirador de Cristo. Entonces, bueno, pues hay que volver a revalorar, a volver a retomar estas hermosas y profundas tradiciones del hombre, porque ahora ya, desgraciadamente, por el consumismo, por la seducción de las redes sociales, por las ofertas económicas y todo motivado por el capitalismo enajenante, ¿verdad? Ya no pensamos en estas ideas, ¿no? Ya no pensamos qué es el budismo, el zen, japonés, y todas estas filosofías religiosas que tienen un sentido espiritual para el ser humano. Y más para el de ahora, que está metido en una oscura era, pues de guerra, de destrucción, autodestrucción, digo, en contra de la naturaleza, simplemente en contra de sí mismo. Entonces hay que recuperar ese sentido humanista. No es anacrónico, no es obsoleto. Lo que pasa es que tenemos que pensar y reflexionar sobre su valor trascendental que tiene que ver con nuestras vidas diarias. Sí, maestro. En el caso de México, en nuestro país, a mí siempre se me ha hecho muy complejo, un poco, cómo relacionarme, por ejemplo, con nosotros, o sea, en la sociedad mexicana, porque siento que somos, los mexicanos muy complejos, somos muy difíciles, nuestra forma, nuestro carácter de ser, complica mucho las cosas. En el caso de, además, por ejemplo, si cómo el mexicano concibe la muerte, y cómo la concibe y cómo la asume y cómo la afronta, también tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, en las tradiciones populares mexicanas, también hay una cierta burla hacia la muerte y también cuando estamos vivos, pues no,
no mostramos, por ejemplo, nuestro afecto, ¿no? Y ya cuando morimos, pues ya los recordamos a nuestros difuntos. Entonces, es muy complicado eso. También me he dado cuenta que como que nosotros mexicanos no sabemos cómo ir al encuentro del otro, ¿no? O sea, yo lo veo porque luego en el transporte público, nada más nos vamos todos viendo, pero no sabemos cómo platicar, aunque se ven los rostros que queremos platicar, pero no sabemos cómo platicar, o nadie da el primer paso, ¿no? Aquellos que los dan, a veces se les ignora o se les minimizan, entonces por eso todos vamos callados, pero hemos encontrado un poco el punto ese del encuentro, o sea, de la unión como sociedad mexicana, como sociedad tlaxcalteca, como que no lo hemos encontrado y eso. Sí, mm, tiene que ver con muchos aspectos, diríamos hasta psicológicos, según la filosofía que han escrito algunos filósofos mexicanos, ¿no? Sobre estos temas del carácter tan contradictorio, tan complejo del mexicano, de su ser profundo, de su ente. Y pues en este sentido, a lo que pues queremos referirnos o debemos de comentar, pues es ese aspecto de que según el mexicano es muy alegre, no le tiene miedo a la muerte. Festejamos, nos cantamos, bailamos y ponemos las ofrendas cada mes de noviembre, ¿verdad? En la época de los fieles difuntos que regresan a nuestras casas a convivir espiritualmente con nosotros de manera invisible, pero tangible también, ¿verdad? Porque si no, no los estaríamos recordando. Pero hay estudios psicológicos que han señalado que esa supuesta alegría, valor o valentía, temeridad frente a la muerte, de que la muerte me pela los dientes, es totalmente falsa. Porque realmente lo que expresa esa explosión de alegría o de festejo, de reto ante la muerte, no es más que miedo ante ella misma y ante la misma vida. Digo, lo dicen filósofos y psicólogos mexicanos, no lo afirma su servidor. Entonces, sin embargo, en estas paradojas idiosincráticas, o sea, de carácter, de etos que tiene el mexicano, pues se hallan estos dos polos. El aparente desafío ante la muerte que no me impone y que además, por otro lado, en el fondo de mi inconsciente, sí le estoy temiendo morirme. Entonces, bueno, pero esto me lleva no tan solo a recordar la cultura indígena pagana nuestra, de nuestros pueblos originarios ancestrales, que tenían otra actitud frente a la muerte. Incluso ellos sí tenían mucho valor. La prueba está en los grandes guerreros que se dan en toda Mesoamérica, que iban a pelear y no le temían a la muerte. No mostraban ninguna cobardía ante ella. Entregaban su vida porque morir en combate defendiendo su territorio, su soberanía, su familia, sus costumbres, sus dioses, era considerado un acto heroico, un acto sagrado. O sea, morir era. Pero eso ya cambió, ya con el mestizaje español e indígena, vinieron cambios muy radicales dentro de los cromosomas, dentro de la mente, del espíritu y del carácter del mexicano. Y eso es lo que a veces nos lleva, digo, a caer en el patético ridículo de decir que la muerte no me hace nada y que no le tengo miedo, y la otra que en el fondo sí le tengo miedo, sí le tengo temor. Y por otro lado, la poesía mexicana está poblada de grandes poemas o está narrada por grandes poemas o poetas, como digo, José Gorostiza, Muerte sin fin, que es un poema metafísico. Dicen que el más importante del siglo XX, según la crítica literaria mexicana. Otros muestran, por ejemplo, también el caso de Javier Villurrutia, que escribió muchos poemas sobre la muerte. Bueno, incluso Sabines, Jaime Sabines, el gran poeta chiapaneco, que decía que el amor
es una forma de la muerte. Amar duele, amar cuesta, amar daña. Claro que en determinado momento el amor en sus instantes privilegiados, ¿verdad? De relación con la mujer, con la dama, la esposa, la amante, la novia, nos arroja sensaciones maravillosas, ¿no? Eso de las dichosas mariposas que se mueven dentro de nuestro abdomen, ¿verdad? Es producto, pero es producto químico de nuestro cerebro. O sea, el amor despierta esos sentimientos, pero bueno, los poetas, repito, como Sabines, como Villaurrutia, Gorostiza y otros más que ahorita, digo López Velarde, ¿verdad? Que era católico, que creía en Dios, en Cristo, habla también de la muerte. Aparte de que habla de la patria, que habla de la historia, que habla de la mujer, también consideraba él que la muerte, perdón, que el amor es una forma de morir. Amar significa morir en una parte sustantiva de la poesía mexicana. Así que no evadamos, no eludamos esos significados que están latentes ahí en la poesía. Sí, incluso, bueno, la filosofía griega dice que ya nacemos o nacimos muertos. O sea, porque tarde o temprano el feto, el ser humano, el hijo, que da a luz nuestra madre, tarde o temprano se va a morir. Empezar a vivir, dice la filosofía griega, dice Sileno, significa ir muriendo, Schopenhauer, significa ir muriendo lentamente. Y Sileno, más pesimista, más radical, más dramático, más trágico, dice, si el hombre ha nacido, lo mejor hubiera sido no nacer, porque viene a un mundo de sufrimiento, de dolor. Así que es un tema filosófico y humano, pues central en el pensamiento de todos nosotros y de quienes han escrito poemas o han escrito textos filosóficos. Maestro, pues ya vamos a terminar esta charla, esta plática. Pues no sé, antes quiera comentar algo el maestro, ya para terminar. Sí, Pepe, si me permites, me hace el favor de hacer un último comentario, porque no podríamos ser injustos, Pepe, y no lo somos, ni podemos olvidar el caso de más grande escritor novelista que ha nacido en México, en Iberoamérica y el mundo, que es Juan Rulfo. Juan Rulfo, que escribió esa obra maravillosa sobre los difuntos que sufren en Comala, ¿verdad? Creó un universo onírico, pues muy doloroso, muy triste, de donde nada más se oyen susurros, se ven sombras, se ven fantasmas, y donde los mexicanos están muriendo en Comala y están sufriendo más bien. Y bueno, pues ese universo, ese arcano, ese inframundo de dolor, pues nos debe de recordar también que es parte de nuestra identidad. Así lo quiso precisar sabiamente el propio Juan Rulfo, ¿verdad? Que siempre estuvo en contacto de alguna manera, en un diálogo permanente con la muerte. Eso lo afirmó en una entrevista que le hicieron en España, cuando le preguntaban qué hacía para poder elaborar sus personajes, sus temáticas, sus estructuras literarias, y dijo, es que yo estoy constantemente en diálogo con la muerte. O sea, por eso es que soy un hombre muy silencioso, muy callado, muy discreto, ya es mi destino, ya nací así. Y entonces yo dialogo con los muertos. Y si no mal recuerdo antes, quien dialogaba con los muertos desde niño, con sus apariciones, porque los veía pasar o platicar en su casa, era Fernando Pessoa, el gran poeta portugués. Entonces a Rulfo no le faltaba razón. Siempre estamos en constante diálogo con nuestros muertos. Basta que guardemos silencio y respeto para que usted en este momento pueda recordar a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus amigos, y si están presentes los muertos. Por eso son las apariciones, por eso hay muertos que se les llama almas en pena, porque, bueno, según la tradición, o cometieron un grave pecado, un grave delito o un gravísimo error y no se lo han podido perdonar y no han parado de morir, o sea, no han parado de irse de la tierra
De ahí que surjan los Rosacruces, que ayudan, dentro de las ciencias ocultistas, ayuden a los difuntos que no quieren separar su cuerpo de su alma o su alma de su cuerpo. Entonces tienen que asistirlos espiritualmente para convencerlos de que se vayan. Muchas almas en pena en los pueblos donde se aparecen, donde han espantado incluso a la gente, se les manda a hacer misas. Los sacerdotes, que digamos, contratados para ese oficio, ¿verdad? De hablar a nombre de alguien que fue espantado, asustado, ¿verdad? Pues organiza una misa y habla y evoca a esa alma en pena diciéndolo, hermana, hermano, ya deja la tierra, ya vete a descansar en paz, ya estás con Dios, ya estás en el otro mundo, ya sosiégate espiritualmente. Entonces, no nos quitemos de la memoria, no olvidemos que somos vivos y muertos al mismo tiempo. No somos nada más vivos. Eso es una soberbia muy engañosa y una idea muy arrogante de que vamos a vivir eternamente. Y bueno, aquí les recuerdo a los jóvenes, con todo respeto y una disculpa, que también están muriendo y que también están recordando y algún día cuando lleguen a cierta edad también van a seguir recordando, como nosotros. No nada más es exclusivo de los seres mayores estar evocando el pasado, ni es un hábito pernicioso, ni tampoco una mala costumbre, para que no sigan criticando, cuestionando a todas las personas de la tercera edad. Recordar, dice la frase clásica, es vivir. Entonces, mientras tengamos vida, festejemos la vida, pero también no se nos olvidemos que festejamos la muerte, sobre todo en el caso de los mexicanos. Muchas gracias y muy buenos días por su compañía, a nombre de Pepe y a nombre de su servidor, Willebaldo. Nos escuchamos y nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.